Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. Ya nos acompaña la asambleísta Adriana García Corrijo del movimiento Gente Buena, precisamente para hablar sobre los indicadores o el proceso de delegación del puerto de Manta que hoy se encuentra administrado por la empresa privada Agunza TPM. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. Y es que la semana anterior estuvo acá un miembro del grupo Spurrier, el economista Alberto Acosta Burneo, y precisamente él nos mencionaba que hay indicadores totalmente significativos, importantes y favorables alrededor de esta delegación del puerto de Manta. Sin embargo, asambleísta, la autoridad portuaria de Manta mantiene un proceso de fiscalización. ¿Cómo contrastan esos indicadores de un estudio económico contratado precisamente por TPM con los indicadores que mantiene la autoridad portuaria de Manta y el proceso también de fiscalización que usted viene siguiendo como asambleísta? Buenos días, bienvenida. Buenos días, querida ciudadanía, buenos días, mi querido Pedro. Realmente sí es sorprendente cuando nosotros escuchamos que los resultados o los indicadores que refieren vienen simplemente de la empresa privada, la empresa interesada de que en este proceso se vean con los números en las mejores condiciones, lo cual nosotros hemos evidenciado en este proceso de fiscalización que estamos llevando en la Asamblea Nacional, que no es correcta la información que se está generando. Es importante también que la ciudadanía siempre preste atención. Cuando nosotros indicamos de fiscalizar, se está haciendo de manera honesta y transparente, siempre viendo los intereses del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos. Ya, perfecto. Vamos entonces contrastando los números del cual usted dice que no coinciden entre los indicadores de la empresa privada y también del proceso de fiscalización. Por ejemplo, nos decía el economista Alberto Acosta, miembro del grupo Spurrier, que de acuerdo a los indicadores presentados, la carga creció un 79% en estos 7 años de delegación. ¿Cuáles son los números que usted tiene? Mire, la información que Adriana García reporta y comunica a la ciudadanía es la que a nosotros nos han remitido tanto exfuncionarios de Autoridad Portuaria de Manta, exministro de Transporte y Obras Públicas, que en su momento fue el señor César Ron, en el cual en el año 2022 se movilizaron 6.487 TEUs, en el año 2023 se movilizaron 13.200 TEUs. Coincidimos en que la información que ellos nos han otorgado es lo que a la ciudadanía les llama la atención, porque Manabí, Manta específicamente, no está moviendo la carga acorde a lo que indica el contrato, que son los 50.000 TEUs, por lo cual no existe ese disparador en el que permita que el contrato pueda hacerse efectivo y continúe en las siguientes fases de inversión. Recordemos que también yo había escuchado la entrevista de este señor, y él refiere de $60 millones que han invertido. Claro. Y lamentablemente en lo que Autoridad Portuaria de Manta refiere como inversión son 37 millones. Claro. Entonces, todas esas cifras realmente tienen que contrarrestarse con la información validada. Nosotros invitamos también a la Contraloría General del Estado, en el cual ellos validaron la información y acorde a nuestra solicitud ya iniciaron los procesos para continuar con las auditorías a este contrato de delegación. Sin embargo, a pesar de que aparentemente lo que ustedes mencionan no se transparentan los números de este proceso de delegación que ya tiene 7 años, sin embargo los gobiernos de turno le dan el respaldo a la delegataria que en estos momentos está impulsando el desarrollo y el movimiento portuario de la ciudad de Manta y de la región en general. Nosotros no nos oponemos a las alianzas públicas y privadas y que el gobierno busque alguna alternativa para que este puerto, que realmente es un puerto que está ubicado en una zona muy importante que generaría la parte económica, pueda progresar. Lamentablemente lo que nosotros no coincidimos es que estas afectaciones, como están las condiciones del contrato, permitan que no surjan la parte económica que el Ecuador necesita. Para que usted tenga conocimiento, en los 7 años TPM ha facturado aproximadamente 140.000 millones de dólares. Autoridad Portuaria, de todo ese proceso de 140 millones. 140 millones, sí, 140 millones. Y Autoridad Portuaria ha facturado o ha recibido de estas facturaciones solo 4 millones. Entonces, toda esta información es la que nosotros estamos evidenciando. O sea, de los 140 millones que ha facturado, ¿cuánto ha invertido y cuánto es la utilidad para el delegatario? Los 4 millones de regalías es para el Estado. 4 millones para el Estado ecuatoriano y 37 millones es lo que se considera como inversión. O sea, no son los 64. No son esos 64 millones que ellos indican. Entonces, es importante porque en esta auditoría que ya va a ser la Contraloría, se van a contrarrestar todo el tiempo que no ha venido realizándose ya más procesos de auditoría por parte de esta Contraloría. Ya, durante el tiempo de la delegación,
dicen los que están realizando este estudio, el grupo Spurrier, el Estado terminará recibiendo 544 millones, 128 por regalías y por contribuciones. Es decir, que hay que esperar que el proceso de delegación avance para ver los resultados más favorables. Pero será para ellos, porque lamentablemente si nosotros hacemos los números y empezamos a hacer un promedio en relación a lo que Autoridad Portuaria de Manta está actualmente recibiendo, no es esa cantidad. Por eso es que nosotros pedimos en una reunión que mantuvimos nosotros en el proceso de fiscalización que se pueda no solamente renegociar, sino que también se vea la parte legal que de por sí denunció el contraalmirante Ronald Muñoz, que ya estaban en ilegalidad en este contrato. ¿Ilegalidad por qué? Por motivo de que las acciones, hubo venta de acciones por parte de TPM en el cual no fue autorizado por Autoridad Portuaria de Manta. Tuve la oportunidad de abordar... Necesariamente tenía que Autoridad Portuaria de Manta autorizar como entidad controladora. Autoridad Portuaria de Manta. Tuve la oportunidad y abordé al ministro Luque, el ministro actual de Transporte y Obras Públicas, y él se mantuvo de manera firme que piensan renegociar este contrato y que él felicitaba que estuviéramos en el proceso de fiscalización. Yo fui muy clara con él y le indiqué que mi posición o mi postura no es indicarles específicamente qué decisión vayan a tomar, porque eso ya depende de, en este caso, del señor presidente de la República, pero sí voy a dejar muy claro en qué momento, en qué estatus se encuentra este contrato, tanto en el proceso de cumplimiento, que de por sí ya incumple TPM, y otro proceso que es la debilidad que tiene este contrato porque favorece solo la parte privada y no el Estado ecuatoriano. Ahora, los insumos que está publicando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas están también distorsionados, al igual que los números o los indicadores del delegatario. Porque contrastan totalmente con los que usted tiene y con los que tiene la Autoridad Portuaria de Manta. Autoridad Portuaria de Manta es quien le remite la información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las decisiones acertadas que debe tomar el gobierno es a favor no solamente de que mantener un proceso de delegación y que se mantenga en el tiempo, es que el Estado ecuatoriano no genere pérdidas. Hoy no está siendo favorable este contrato de delegación. Para que usted tenga conocimiento, en el momento que nosotros estuvimos en las mesas de trabajo con los exgerentes, el señor Walter Villao refería que por lo que corresponden a tasas, pagos de tasas, de impuestos, tanto al municipio como al cuerpo de bomberos, aproximadamente son $350.000. Y TPM proporcionó, acorde a este 80% del área que está delegada del muelle internacional, $670.000. Es decir, tiene que restarle ese valor, lo cual afecta totalmente que no es un negocio que da rentabilidad al Estado ecuatoriano. Sigamos revisando los números, mi querida asambleísta. A ver, tenemos que se sostiene que el privado recibirá lo que sostiene que el privado va a recibir el 21% de lo que arroje el total de las utilidades, la ganancia, mientras que el Estado ecuatoriano recibirá el 79%. Es decir, que sí sería rentable este negocio o este proceso de delegación, además que las inversiones o la infraestructura que quedará precisamente en el puerto será de uso y beneficio de los ecuatorianos, del país. Los cálculos no están realizados de manera equitativa, de manera equilibrada. Recordemos que este estudio está realizado por una empresa que beneficia, en este caso a TPM, quien fue que la contrató. Si nosotros vamos a comparar los puertos, y es una información que nos entregó a nosotros el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, para que usted tenga conocimiento, Guayaquil, que también tiene ya empresas en proceso de concesión, que son los puertos, Contecon, Andipuerto, en Contecon son 23.7 millones que entrega al Estado ecuatoriano, Andipuerto 1.5 millones, y si nos vamos a Puerto Bolívar, que es Gilpur, entregó $6.3 millones. Pero nosotros recibimos 4, pues no están alejada la diferencia. No, estamos hablando en lo que corresponde al año. Al año, no en los 7 años. No en los 7 años. Ya, perfecto. Y TPM entregó $670.000 al Estado ecuatoriano, solo lo que corresponde en un año. Entonces, muy aparte de que las operaciones que se generen en cada puerto son diferentes, nosotros estamos hablando de las formas que está negociado este contrato, que tiene condiciones no favorables, por lo cual es evidente que no tiene un proceso económico equilibrado, y hoy día que se está buscando la sostenibilidad fiscal que permita que la autoridad portuaria se mantenga en el tiempo, es lo que se permite. Nosotros vamos a lograrlo con esta fiscalización del contrato. Con esta fiscalización lo que se quiere es transparentar los números, los indicadores, más no
que se caiga la concesión o la delegación? Dependerá de la decisión del señor presidente del Ecuador. Si en nuestro informe indica que la irregularidad da para terminar el contrato y muy aparte de lo que se refiere en las cifras y que las condiciones del contrato no son las acertadas, esa decisión es 100% responsabilidad del señor presidente. ¿Y quién pierde más, el privado o la ciudad y el país? Recordemos que hoy día hay una situación que lamentablemente no favorece al Estado ecuatoriano porque tenemos déficit económico. Claro. Entonces, esa decisión tiene que ser de tal forma que se vea el beneficio para la ciudad, para la provincia y para el Ecuador. Si le toca renegociar, pues que sean en condiciones favorables para que no se conviertan en 33 años que faltan todavía que obtengamos mejores regalías. Esta delegación, que obtengamos mejores regalías. Y adicional a eso, la ciudadanía pide que se generen fuentes de trabajo. Esto fue lo que inició en su momento, que se empiecen a hacer todas estas denuncias y hoy estamos nosotros aquí fiscalizando. Sería una locura que nuevamente se caiga una concesión, porque mire, estuvo en primera instancia la operadora de puertos más grande del planeta, la Hutchison, y se rescindió el contrato de manera unilateral. Tenemos un nuevo delegatario, una empresa chilena se dice, pero aún no conocemos a un representante de Chile. Esa es otra cosa que siempre se ha venido un poco generando esta suspicacia, y que se caiga una concesión, se imaginan la seguridad jurídica del país. ¿Quién querrá venir a invertir en el puerto de Manta? Esa es la preocupación que tenemos. Muchísimas gracias, mi querida. Lo que nosotros lamentamos cuando hablamos de la seguridad jurídica es que no exista corrupción en el camino y esto afecte al Estado ecuatoriano. Si las condiciones en un proceso son realizadas de manera equilibrada y equitativa, no estaríamos nosotros hoy haciendo un proceso de fiscalización y poniendo en riesgo esta delegación. No estamos buscando que se finalice el contrato, lo que estamos buscando es que el Estado ecuatoriano no genere pérdidas. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta Adriana García del Movimiento Gente Buena, por estas importantes informaciones. Sobre todo, lo más importante es transparentar los procesos. Si es una alianza público y privada, como dijimos la semana pasada con el economista Alberto Acosta Borneo, que se mantenga esa filosofía de ganar y ganar. Que gane el privado porque ha venido a invertir y ha venido a arriesgar su dinero, pero que también queden regalías para la ciudad y para el Estado. Eso es facilito, sencillo. Vamos